En Zombie Reddit, la historia de hoy es: destruí la doble vida de mi padre. Me quiso dejar sin herencia cuando mamá murió y encontré a su otra familia. La verdad arrasó con todo. Han transcurrido varios meses desde que esta situación impactó mi vida y siento la necesidad de compartirla con ustedes para obtener una nueva perspectiva sobre todo lo ocurrido. Mi historia familiar siempre fue peculiar. Durante toda mi existencia, mi núcleo familiar consistía únicamente en mi madre, mi tía Marie y mi abuelo materno. La figura de mi padre era casi mitológica en nuestra casa, como una leyenda urbana de la que ocasionalmente se hablaba, pero que raramente se materializaba. En mis 17 años de vida, sus apariciones se podían contar con los dedos de una mano. Era como un espejismo que se manifestaba exclusivamente en fechas señaladas: Navidad, cumpleaños y poco más. Llegaba cargado de obsequios, interpretando brevemente el papel del padre ejemplar, para luego desvanecerse en el aire como si nunca hubiera existido. Durante mi niñez, vivía en un ciclo interminable de ilusión y decepción, esperando ansiosamente su llegada solo para verlo partir nuevamente. Lo más desconcertante de toda esta situación era que mis padres mantenían su matrimonio vigente. Si me preguntan la razón, honestamente no sabría explicarla. Era como un acuerdo tácito del que nadie se atrevía a hablar abiertamente. La vida siguió su curso hasta que, recientemente, mi madre enfermó gravemente debido a una combinación de lupus y otra enfermedad autoinmune. Su condición la obligó a guardar reposo absoluto, una situación especialmente angustiante para ella, quien siempre había sido una mujer activa y trabajadora. Ante esta crisis, la tía Marie asumió las riendas del negocio familiar, mientras que el abuelo, padre de mi madre y abogado jubilado, se mudó con nosotros para ayudar. Mi abuelo, con su mente metódica y organizada, se aseguraba de que todo funcionara como un reloj suizo. Nuestra pequeña familia se adaptó a esta nueva realidad. La tía Marie malabaraba entre el trabajo y el cuidado de mi madre, mientras el abuelo y yo nos encargábamos de mantener el hogar en orden. En medio de esta situación crítica, mi padre comenzó a aparecer con una frecuencia inusitada. Se presentaba ante mi tía Marie y mi abuelo ofreciéndose a relevarlos de sus responsabilidades, asegurando que él se haría cargo de todo. Sin embargo, ni mi tía ni mi abuelo, quienes nunca habían sido sus mayores admiradores, cedieron en sus roles, continuando silenciosamente con sus obligaciones. Al principio, su repentino interés me resultaba extraño y sospechoso, pero intenté convencerme de que quizás estaba siendo demasiado severo en mi juicio y que existía la posibilidad de que genuinamente estuviera intentando enmendar sus errores pasados. Además de atender a mi madre, dedicaba tiempo considerable a conversar conmigo sobre diversos temas. Incluso se disculpó en varias ocasiones por su ausencia prolongada, prometiendo que cuando fuera mayor me explicaría las razones detrás de su comportamiento. Aunque no había perdonado sus años de abandono, me reconfortaba tenerlo presente durante este momento tan difícil. Sin embargo, esta aparente felicidad fue efímera. A pesar de nuestros esfuerzos y cuidados, la salud de mi madre continuó deteriorándose hasta que finalmente falleció. Su pérdida me devastó completamente. Ella no solo era mi madre, sino mi mejor amiga y confidente, y la idea de no poder volver a conversar con ella me resultaba insoportable. También sentí cierta compasión por mi padre, quien había estado ausente durante sus últimos momentos debido a compromisos laborales, después de haber estado tan presente en las semanas anteriores. Le informamos sobre los servicios funerarios y horarios establecidos. El día del funeral mi padre llegó puntualmente. Su semblante reflejaba una profunda tristeza, como si verdaderamente estuviera sufriendo la pérdida de su esposa. Durante la ceremonia, pronunció un emotivo discurso sobre lo extraordinaria que era mi madre, destacando su valentía incomparable. Sus palabras conmovieron a todos los presentes hasta las lágrimas. Por un momento, creí ver en él un dolor genuino, y me permití pensar que quizás, a su manera particular, realmente había amado a mi madre. Estaba convencido de que había sido excesivamente crítico en mis juicios sobre él, pero entonces, cuando la casa quedó vacía y el silencio se instaló, el ambiente se tornó tenso y pesado. Observé a mi padre transformarse ante mis ojos. Su papel de viudo afligido se desvaneció, dando paso a una actitud distante y formal. Lo que siguió fue tan inesperado que me pareció estar viviendo una pesadilla. Con una frialdad desconcertante, me informó que había tomado una decisión. Me permitiría permanecer en la casa hasta cumplir los 18 años,
momento en el cual debería abandonarla y valerme por mí mismo. Me quedé paralizado, incapaz de procesar sus palabras. La idea de que mi propio hogar, el lugar donde había crecido y donde residían todos mis recuerdos con mi madre, pudiera serme arrebatado por alguien que había brillado por su ausencia durante toda mi vida, me resultaba incomprensible. El shock inicial dio paso a una profunda indignación. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, mi padre decidía jugar al propietario despiadado con mi casa de la infancia. Reuniendo todo mi valor, cuestioné su autoridad para expulsarme de mi propio hogar. Su respuesta fue tan simple como devastadora. Como mi tutor legal, tenía la potestad de tomar cualquier decisión que considerara apropiada. En ese momento todas las piezas encajaron. Su repentino interés en los últimos meses no había sido más que una estrategia calculada para asegurarse el control sobre las posesiones de mi madre tras su fallecimiento. La desconfianza de mi tía Marie y mi abuelo había estado completamente justificada. Como si hubiera leído mis pensamientos, procedió a informarme que había estado pasando demasiado tiempo con mi tía y mi abuelo y que a partir de ese momento no me permitiría verlos más. Estableció además otras restricciones que ni siquiera puedo mencionar ahora. Sus acciones me hicieron cuestionar profundamente por qué alguna vez había creído en su supuesta preocupación por mi madre y por mí. Tras el anuncio sobre mi permanencia limitada en la casa, la situación se deterioró rápidamente. Era como si intentara compensar 17 años de ausencia parental, ejerciendo un control asfixiante en cuestión de semanas. Comenzó con mi teléfono móvil, instalando una invasiva aplicación de control parental, por mi propio bien, que efectivamente convirtió mi smartphone en poco más que un ladrillo decorativo. De repente, cada mensaje que enviaba a mis amigos pasaba por su filtro. Las redes sociales quedaron completamente vetadas. Luego vino el toque de queda. Aparentemente, las 7 de la tarde se convirtió en mi nueva medianoche. El mundo exterior es peligroso, argumentaba, convenientemente olvidando que yo había navegado perfectamente por el vecindario durante años sin su supervisión. Algunos podrían interpretar estas medidas como una forma tardía de mostrar preocupación paternal. Sin embargo, es importante mencionar que siempre había sido un estudiante sobresaliente. Raramente asistía a fiestas o pijamadas y nunca había dado motivos de preocupación. Si bien mi madre también tenía sus reglas, las cuales yo respetaba gustosamente, este nivel de control resultaba completamente desproporcionado. La situación alcanzó niveles absurdos cuando comenzó a investigar a mis amigos, sometiendo a interrogatorios dignos de una serie policial. Una de mis mejores amigas casi sufre un colapso nervioso cuando la sometió a un intenso cuestionario sobre las profesiones de sus padres y su rendimiento académico. Día tras día sentía cómo otra parte de mi vida se desmoronaba. Incluso una simple visita a la tienda de la esquina requería un informe detallado sobre mi destino, compañía y hora de retorno. El punto de quiebre llegó cuando anunció su intención de educarme en casa. Era evidente que su verdadero objetivo no era mi educación, sino aislarme del último vestigio de normalidad en mi vida. Sus intenciones se volvían cada vez más transparentes. No solo planeaba apropiarse de todos los bienes de mi madre y asegurarse de que yo no recibiera nada, sino que también pretendía hacer mi existencia lo más miserable posible durante el tiempo que le fuera posible. Llegué a mi límite. No podía soportar más este régimen opresivo. Una noche, aprovechando su ausencia, contacté a mi amiga Lisa y le pedí que se comunicara con mi tía. El contacto directo con la tía Marie era imposible, ya que mi padre había eliminado su número de todos lados, y la consecuencia de ser descubierto hablando con ella habría sido severa. Lisa, demostrando una lealtad inquebrantable, no dudó ni un segundo en ayudarme. Al día siguiente me entregó discretamente en la escuela la respuesta de la tía Marie. Ese fin de semana, aprovechando que mi padre se encontraba atendiendo uno de sus misteriosos asuntos, la tía Marie y el abuelo aparecieron en nuestra puerta. La indignación en sus rostros al escuchar mi relato fue inolvidable. Me informaron que tenían información propia que seguramente captaría la atención de mi padre. Lo prioritario en ese momento era abandonar la casa cuanto antes. Así que, antes del regreso de mi padre, empaqué mis pertenencias esenciales y me trasladé a casa de la tía Marie. Aunque abandonar mi hogar de la infancia, repleto de recuerdos con mi madre, fue desgarrador, estaba determinado a que esta partida no fuera definitiva. Al día siguiente, mi padre entró en un estado de pánico, buscándome frenéticamente y contactando a todos nuestros familiares para dar con mi paradero.
Su reacción me resultaba paradójica. ¿No era esto precisamente lo que había deseado? Que me marchara de su casa. Sin embargo, era evidente que sus planes no habían concluido. Siguiendo el consejo de mi abuelo, mi tía se comunicó con él y logró convencerlo de reunirse en el restaurante cercano a mi casa, aunque su estado inicial era poco receptivo y bastante alterado. Cuando llegó el momento decisivo, estábamos preparados para revelarle las grandes noticias a mi padre. Lo identificamos inmediatamente. Estaba sentado en una mesa, con un aspecto que sugería haber atravesado una guerra. Su habitualmente impecable traje estaba arrugado y las marcadas ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir. Por un breve instante casi sentí compasión por él. Casi. En el momento en que me divisó, estalló en cólera. Se levantó bruscamente de su asiento, provocando que todas las miradas del restaurante se dirigieran hacia nuestra mesa. Su furia era tan intensa que instintivamente busqué refugio detrás de mi abuelo. La tía Marie, demostrando una admirable presencia de ánimo, intervino con maestría. Logró silenciar a mi padre con unas pocas palabras certeras y una mirada que habría congelado el infierno mismo. Fue un despliegue impresionante de autoridad, consiguiendo que mi padre volviera a sentarse sin necesidad de elevar la voz. Mientras todos tomábamos asiento, la tensión en el ambiente era prácticamente palpable. Los ojos de mi padre se movían nerviosamente, especialmente cuando notó el grueso sobremanila que mi abuelo había traído consigo. Casi podía verse el engranaje de sus pensamientos girando mientras intentaba anticipar lo que estaba por venir. Mi curiosidad era tan intensa como la que ustedes deben estar sintiendo al leer esto, pues tampoco me habían revelado el contenido de ese sobre. Fue entonces cuando mi abuelo lanzó la primera revelación impactante. Le informó a mi padre que mi madre lo sabía todo. En ese momento, mi confusión superaba incluso a la de mi padre. Aunque él intentó fingir desconcierto, el pánico en su mirada lo delataba. Sabía exactamente a qué se refería mi abuelo. La tía Marie procedió a exponer la verdad completa. Mi padre había estado malversando fondos de la empresa de mi madre, pero esa no era la revelación más impactante. Antes de que pudiera procesar esta información, me revelaron que mi padre mantenía otra familia en Nebraska. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Otra familia? ¿En Nebraska? Justo cuando pensaba que esta situación no podía volverse más compleja, descubría que apenas conocía la superficie de la doble vida de mi padre. Mi mente luchaba por asimilar toda esta nueva información. Aparentemente mi conocimiento sobre mi padre era mínimo, pero mi abuelo aún no había terminado. Extrajo una pila de documentos del sobre y explicó que mi madre había tomado precauciones antes de su fallecimiento. La casa, el negocio, todo había sido colocado en un fideicomiso a mi nombre, con la tía Marie como administradora. Mi padre no tenía derecho legal sobre ninguna propiedad. Mientras revisaba los documentos, el color abandonó su rostro completamente. Predeciblemente intentó resistirse, cuestionó la legalidad de los documentos y amenazó con iniciar acciones legales, pero la tía Marie lo silenció eficazmente. Sugirió que si decidía tomar ese camino, tanto el Servicio de Impuestos Internos como su otra esposa podrían enterarse de sus creativos manejos financieros. Esta amenaza velada tuvo un efecto inmediato en su actitud. La situación me parecía completamente surrealista. Durante mi niñez, me había convencido a mí mismo de que mi padre era simplemente un hombre ocupado, que su trabajo le impedía estar presente en la vida familiar, pero la realidad era mucho más oscura. Todo este tiempo había tenido otra familia con la que sí pasaba tiempo, otra esposa y posiblemente otros hijos. Me destrozaba darme cuenta de que era capaz de amar y cuidar, solo que había elegido no hacerlo con mi madre ni conmigo. Mi abuelo estableció las condiciones con claridad. Si mi padre renunciaba a cualquier reclamo sobre el patrimonio de mi madre y firmaba los documentos correspondientes, mantendrían sus secretos a salvo. Si decidía luchar, las consecuencias serían evidentes. Aunque mi padre comprendió que no tenía opciones reales, esto no le impidió montar una escena. Fiel a su naturaleza narcisista, explotó en un arranque de ira, acusando a mi tía y al abuelo de mentirosos y estafadores, alegando que estaban robando el dinero de mi madre. Una acusación particularmente irónica viniendo de alguien que había malversado fondos empresariales. Mi abuelo intentó apaciguarlo recordándole que estábamos en un lugar público, pero mi padre había perdido todo sentido de la compostura y decoro. Cuando sus gritos descontrolados no surtieron el efecto deseado, cambió drásticamente su estrategia, dirigiéndose a mí con un discurso emotivo sobre cómo siempre me había amado y reconocía sus errores.
asegurando estar dispuesto a trabajar en nuestra relación. Siguió con una disculpa vacía por haberme aislado en mi propia casa y prometió que no me arrebataría mi hogar. En un movimiento especialmente bajo, invocó la memoria de mi madre, intentando utilizarla como herramienta de manipulación emocional. Comenzó a divagar sobre cómo ella siempre había creído en las segundas oportunidades y cuánto habría deseado que fuéramos una familia unida. Si me hubiera dicho todo esto semanas atrás, quizás lo habría perdonado, pero ahora que conocía la verdad detrás de sus acciones, sus palabras sonaban huecas y manipuladoras. Una persona razonable probablemente habría aceptado su derrota en este punto, pero mi padre decidió jugar su última carta. Mencionó a su otra familia en medio de esta desagradable confrontación, argumentando que se quedarían sin hogar si yo no mostraba compasión. Evidentemente conocía mi naturaleza empática y sabía que no querría que personas inocentes sufrieran las consecuencias de sus acciones. Esta manipulación podría haber funcionado en otras circunstancias, pero ya no. Me había liberado de su influencia y le dejé claro que cuando realmente necesité una figura paterna en mi vida, él brilló por su ausencia y ahora no necesitaba un padre manipulador que solo buscaba destruir mi ya complicada existencia. Tras mi respuesta, mi padre abandonó el lugar furioso, no sin antes lanzar amenazas veladas del tipo: «Te arrepentirás de esto, y esto no ha terminado». Aunque en ese momento decidí ignorar su dramática salida, debo admitir que sus palabras sobre su otra familia comenzaron a resonar en mi mente. Era un aspecto que no había considerado completamente hasta entonces. El pensamiento de potencialmente privar a otras personas de su hogar pesaba considerablemente en mi conciencia. Irónicamente, esta era exactamente la reacción que él buscaba provocar, y lamentablemente estaba teniendo éxito. Por eso acudo a ustedes, buscando diferentes perspectivas que puedan ayudarme a encontrar claridad en esta situación tan compleja. ¿Estoy realmente equivocado por negarme a ceder ante las manipulaciones y engaños de mi padre? Comprendo que hay emociones y relaciones complejas en juego, pero no puedo evitar sentir que hacerlo responsable de sus acciones es lo correcto. Me encuentro dividido entre defender mis derechos legítimos y considerar el impacto que mis decisiones podrían tener en personas inocentes. ¿Tienen algún consejo sobre cómo proceder en esta complicada situación? Actualización 1. Transcurrieron algunas semanas desde aquel intenso enfrentamiento en el restaurante y por un momento creí que la tormenta finalmente había amainado. ¡Qué equivocada estaba! Mi padre, lejos de aceptar su derrota con dignidad, decidió descender a nuevas profundidades de depravación moral que ni siquiera había imaginado posibles. Todo comenzó con una llamada desgarradora de mi prima Jessie. Su voz entrecortada por el llanto me cuestionaba cómo había sido capaz de cometer un acto tan atroz. En ese momento me encontraba completamente desconcertada, pero no tardaría mucho en descubrir la magnitud de la campaña de difamación que mi padre había orquestado. Había estado ocupado tejiendo una red de mentiras tan intrincada que habría hecho parecer a Mateura la más hábil de las arañas. La narrativa que mi padre estaba difundiendo era tan retorcida como maliciosa. Según él, la tía Marie y yo habíamos conspirado durante años para envenenar gradualmente a mi madre, debilitando sistemáticamente su sistema inmunológico y exacerbando los efectos del lupus. El motivo que nos atribuía era tan simple como despreciable: acelerar nuestra herencia. Como si esta acusación no fuera suficientemente vil, agregaba que habíamos manipulado su medicación, sustituyendo sus pastillas por placebos para acelerar el deterioro de su salud. Pero la perversidad de su historia no terminaba ahí. Mi padre se había construido un papel heroico en esta narrativa retorcida, afirmando que sus sospechas sobre nuestras supuestas acciones fueron lo que motivó sus frecuentes visitas hacia el final. Se presentaba como una figura noble, intentando proteger a mi madre de las maquinaciones de su propia hija y hermana. Según su versión, mi hostilidad hacia él se debía al temor de que descubriera nuestro supuesto plan malévolo. La campaña de difamación alcanzó niveles de elaboración sorprendentes. Fabricó toda una colección de evidencias falsas, desde recibos de farmacia manipulados y transferencias bancarias sospechosas, hasta un supuesto diario donde yo detallaba nuestros planes siniestros. Por supuesto, ninguna de estas pruebas existía realmente, pero la historia estaba tan meticulosamente construida que logró convencer a varios miembros de la familia. En su relato, incluso mi abuelo aparecía como una víctima más de nuestra manipulación. Mi padre sostenía que, debido a su edad avanzada,
el abuelo había sido fácilmente influenciable y que la tía Marie había aprovechado esta vulnerabilidad para ponerlo en nuestra contra. Las historias se volvían cada vez más elaboradas y fantásticas. A algunos familiares les contaba que nos había escuchado a la tía Marie y a mí discutiendo nuestros planes una noche, tramando cómo alterar el testamento de mi madre. A otros les aseguraba haber encontrado sustancias misteriosas en la cocina que supuestamente utilizábamos para envenenar los alimentos de mi madre. La campaña de desprestigio no se limitó al ámbito familiar. Mi padre extendió estos rumores por toda la comunidad, compartiendo sus acusaciones con antiguos colegas de mi madre, vecinos e incluso mis profesores. Era como si estuviera empeñado en una misión para destruir no solo mi herencia material, sino cada aspecto de mi vida social. El impacto de estas calumnias fue inmediato y devastador. Familiares que siempre habían mostrado afecto hacia mí se volvieron súbitamente distantes y fríos. Las miradas de desprecio me perseguían en el supermercado y los susurros me acompañaban donde quiera que fuese. Algunos padres, temerosos de que fuera una especie de sociópata, prohibieron a sus hijos mantener cualquier tipo de contacto conmigo. Mi vida se había convertido en una pesadilla kafkiana. Cada día encontraba cartas anónimas en el buzón acusándome de asesina. Mis redes sociales se inundaron de mensajes de odio provenientes de personas completamente desconocidas. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto contra mí de la noche a la mañana. La tía Marie y el abuelo tampoco escaparon a las consecuencias de esta campaña difamatoria. El negocio de mi tía comenzó a sufrir cuando los clientes, temerosos de asociarse con alguien acusado de un acto tan aberrante, comenzaron a retirarse. Mi abuelo, quien siempre había sido una figura respetada en la comunidad, era ahora tratado como un anciano mentalmente inestable, cuyo juicio no merecía confianza. Lo más frustrante era que algunas personas realmente estaban dando crédito a estas calumnias. En cierto modo, lo entiendo. Es una historia que parece sacada de una telenovela sensacionalista, con todos los elementos clásicos: la hija malvada, la tía manipuladora, el padre indefenso luchando por salvar a su esposa. Pero esto no era ficción, era mi vida real siendo destrozada por una red de mentiras. Por supuesto, intentamos contraatacar. Publicamos declaraciones respaldadas por los registros médicos de mi madre. Incluso conseguimos que sus médicos confirmaran que su tratamiento había sido completamente estándar y que su deterioro respondía únicamente a la progresión natural de su enfermedad. Pero como suele suceder, las mentiras viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando son tan escandalosas y sensacionalistas. Hubo momentos en que estuve al borde del colapso emocional, como cuando la señora Johnson, nuestra vecina que me había visto crecer desde bebé, cruzó la calle para evitar encontrarse conmigo. O cuando escuché a la madre de mi mejor amiga de la infancia advirtiendo a su hija que se mantuviera alejada de esa chica asesina. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando ante mis ojos. Sin embargo, esta terrible experiencia también me permitió identificar a mis verdaderos amigos. Un pequeño pero leal grupo permaneció firmemente a mi lado, rechazando las mentiras sin importar cuán convincentes pudieran parecer. Se convirtieron en mi ancla, recordándome constantemente quién era yo realmente cuando el mundo intentaba convencerme de lo contrario. Mi familia y yo no nos daremos por vencidos. Sabemos que mi padre, en su arrogancia, no ha sido lo suficientemente cuidadoso como para cubrir todas las inconsistencias en su elaborada historia, y estamos seguros de que encontraremos las grietas en su narrativa. Mientras tanto, agradezco profundamente a todos ustedes por escuchar mi desahogo. Prometo mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Actualización 2. Tras el caos desatado por la campaña de difamación de mi padre, la tía Marie y yo decidimos que era momento de tomar la iniciativa. Necesitábamos descubrir toda la verdad, lo que significaba localizar a la otra familia de mi padre. Para nuestra fortuna, la tía Marie demostró poseer sorprendentes habilidades detectivescas. Comenzamos nuestra investigación con la escasa información disponible. El nombre de una ciudad y un vago recuerdo mío sobre mi padre, mencionando a alguien llamada Linda en alguna ocasión. No era mucho, pero la tía Marie logró hacer magia con estos datos. Realizó un minucioso trabajo de investigación cruzando referencias de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de mi padre, sus registros en redes sociales e incluso desenterró antiguas solicitudes de reenvío de correspondencia. En apenas una semana habíamos conseguido una dirección.
Cuando llegó el fin de semana, emprendimos un viaje hacia el vecindario suburbano, donde presumiblemente residía la otra familia de mi padre. Después de dar algunas vueltas por la zona y hacer algunas preguntas discretas sobre una señora llamada Linda, finalmente localizamos su casa. Cuando Linda abrió la puerta, la confusión en su rostro era evidente mientras nos presentábamos. Al revelarle que su pareja era mi padre, su primera reacción fue de incredulidad, como si estuviera presenciando alguna broma elaborada. Sin embargo, cuando le mostramos las evidencias, fotografías, documentos legales y otras pruebas que habíamos recopilado, observamos cómo la realización de la verdad se dibujaba gradualmente en su rostro. Le explicamos que teníamos asuntos importantes que discutir con ella y nos invitó a pasar para iniciar una conversación que cambiaría nuestras vidas. La verdad resultó ser aún más compleja de lo que imaginábamos. Linda y mi padre nunca habían estado casados legalmente, pero mantenían una relación que se extendía por los últimos 15 o 16 años, lo que significaba que mi padre había estado engañando a mi madre prácticamente desde mi nacimiento. También conocí a sus hijos, cuyo parecido físico conmigo añadió otra capa de extrañeza a esta ya surrealista situación. Sentados en su sala de estar, rodeados de fotografías familiares que me resultaban simultáneamente familiares y ajenas, compartimos toda la historia, la enfermedad de mi madre, las prolongadas ausencias de mi padre, el drama de la herencia y su reciente campaña de difamación. Linda escuchaba cada palabra con una mezcla de asombro y horror. Nos confesó que siempre había albergado dudas sobre el trabajo de mi padre, ya que las cuentas nunca parecían cuadrar completamente. Sin embargo, con 2 hijos que mantener y facturas que pagar, había preferido no cuestionar demasiado la situación. Mientras conversábamos, más piezas del elaborado rompecabezas comenzaron a encajar. Mi padre había construido una identidad completamente falsa ante Linda, presentándose como un consultor de negocios internacional, lo que justificaba sus frecuentes ausencias. Incluso había llegado al extremo de crear un sitio web empresarial ficticio para respaldar su mentira. Pero las decepciones no terminaban ahí. También había inventado una enfermedad crónica que supuestamente requería frecuentes hospitalizaciones, otra estratagema para explicar sus ausencias. Su compromiso con esta mentira llegaba al punto de falsificar documentos médicos y hacer que Linda lo dejara en el hospital para supuestos tratamientos. Cuanto más compartíamos nuestras experiencias, más evidente se hacía la maestría con la que mi padre nos había manipulado a todos. Había construido 2 vidas completamente separadas, utilizando nuestro amor y confianza como herramientas para mantener su elaborado engaño. Linda estaba devastada, pero también profundamente indignada. Había realizado enormes sacrificios, incluso trabajando en empleos adicionales para mantener a la familia durante los supuestos periodos difíciles del negocio de consultoría de mi padre. Todo basado en una red de mentiras. A medida que transcurría el día, un vínculo inesperado comenzó a formarse entre nosotros. Éramos todos víctimas de las mentiras y manipulaciones del mismo hombre. Después de horas de intensa conversación, le pregunté a Linda si estaría dispuesta a acompañarnos para confrontar a mi padre y resolver esta situación de una vez por todas. Fui muy clara en expresar que no debía sentirse presionada a participar y que solo debería hacerlo si se sentía completamente cómoda con la idea. A pesar del impacto emocional que estaba experimentando, Linda aceptó sin vacilación, manifestando su determinación de ayudar en todo lo posible. Se comprometió a viajar por su cuenta y estar en la ciudad en 2 días. Con este acuerdo, mi tía y yo decidimos regresar para preparar la próxima confrontación que nos aguardaba, esperando que fuera la última. Como siempre, les mantendré informados sobre los acontecimientos futuros. Gracias nuevamente por seguir esta historia digna de telenovela. Hasta pronto. Actualización 3. Saludos a todos. Finalmente llegó el momento de la confrontación definitiva con mi padre. Pero antes de relatar esos acontecimientos, quisiera abordar algunas inquietudes frecuentes sobre Linda. Las preguntas más recurrentes se centraban en la confiabilidad de Linda y la posibilidad de que estuviera colaborando en algún plan vengativo de mi padre. La tía María y yo realizamos una exhaustiva investigación para asegurarnos de que estábamos depositando nuestra confianza en la persona correcta. Mientras mi tía se sumergía en la búsqueda de documentación oficial, yo me dediqué a examinar minuciosamente las redes sociales de Linda y sus hijos, evaluando su estilo de vida. Era evidente que vivían de manera modesta, sin ningún signo de opulencia. Y,
si me permiten la reflexión, no existirían indicios visibles si estuvieran derrochando dinero mal habido. En contraste, cada aparición de mi padre en nuestra casa iba acompañada de trajes a medida y regalos ostentosos. Además, la autenticidad de Linda era palpable. Reflexionando sobre la experiencia de mi madre, quien a pesar de contar con el apoyo del abuelo y la tía Marie, enfrentaba considerables dificultades, no puedo imaginar los desafíos que Linda debió superar criando a 2 hijos, mientras su pareja brillaba por su ausencia. Su situación despertó mi empatía, y sentí la necesidad de que conociera la verdad para que ambas pudiéramos avanzar hacia un futuro más honesto. Respecto al encuentro con mi padre, después de la llegada de Linda, los 4, el abuelo, mi tía, Linda y yo, concertamos una reunión en el mismo restaurante donde previamente había protagonizado aquella escena vergonzosa. Me sorprendió que aún le permitieran el acceso, considerando la indignación que había provocado en el gerente durante su último episodio. Al principio, parecía preparado para otra confrontación acalorada, pero su actitud cambió dramáticamente al ver a Linda. La colisión de sus 2 mundos cuidadosamente separados lo dejó visiblemente descolocado. Por un momento pareció considerar la huida, pero la presencia imponente del abuelo cerca de la salida del restaurante lo disuadió efectivamente. Su mirada fija sobre mí, cargada de reproche como si yo fuera la responsable de todo, me provocaba una inquietud profunda. La conversación que siguió fue emocionalmente agotadora e intensamente tensa. Mi padre intentó mantener su red de mentiras, pero enfrentado simultáneamente a ambas familias, su elaborado engaño comenzó a desmoronarse rápidamente. Linda, demostrando una fortaleza admirable, fue exponiendo cada inconsistencia, cada mentira que él había construido a lo largo de los años. Yo también compartí mi experiencia, los años de ausencia y negligencia. La tensión en el ambiente era casi palpable mientras todos confrontábamos al hombre que había manipulado nuestras vidas durante tanto tiempo. A medida que la verdad salía a la luz, la fachada cuidadosamente construida de mi padre se fue desmoronando. Finalmente se quebró, admitiendo su doble vida, las mentiras y las manipulaciones. Habló sobre sentirse atrapado en una espiral donde cada mentira conducía inevitablemente a otra, hasta encontrarse demasiado hundido para vislumbrar una salida. Aunque esto no justificaba sus acciones, ofrecía una ventana a la mente perturbada del hombre que había causado tanto dolor en nuestras vidas. Pude percibir cierta compasión en la mirada de Linda hacia él, un sentimiento que yo era incapaz de compartir. El daño que me había infligido durante el momento más vulnerable de mi vida había dejado cicatrices emocionales profundas e irreversibles. Mi único consuelo era que finalmente estaba admitiendo la magnitud de sus acciones. Fue Linda quien, con una serenidad sorprendente, tomó el control de la situación. Con voz firme pero tranquila, delineó las condiciones que mi padre debería cumplir. Tendría que confesar públicamente toda la verdad, tanto a familiares como a amigos y colegas, y desmentir categóricamente todos los rumores maliciosos que había difundido sobre la tía Marie y sobre mí. Además, debería buscar ayuda profesional y someterse a terapia para abordar los problemas subyacentes que lo habían llevado a construir este elaborado engaño. Y, fundamentalmente, asumir la plena responsabilidad de sus acciones y hacer las paces con todos los afectados. La alternativa era clara. Si se negaba, nos veríamos obligados a iniciar acciones legales en su contra. En cuanto a nosotros, acordamos abordar la situación gradualmente, día a día. Linda y yo intercambiamos información de contacto, comprometiéndonos a mantener una comunicación fluida y brindarnos apoyo mutuo durante los tiempos difíciles que se avecinaban. Por el momento, la tía Marie ha decidido mudarse conmigo, enfrentando ella misma un nuevo desafío al tener que gestionar el negocio completamente sola. Por mi parte, he comenzado un proceso terapéutico, reconociendo que todos estos acontecimientos han impactado profundamente en mi bienestar emocional. La ausencia de mi madre se hace más palpable cada día, y frecuentemente me pregunto si las circunstancias habrían sido diferentes de estar ella presente. Todos estamos en proceso de adaptación a esta nueva realidad, conscientes de que el camino hacia la sanación será largo y posiblemente arduo. Sin embargo, el apoyo mutuo que nos brindamos alimenta nuestra esperanza en un futuro mejor. Quiero expresar nuevamente mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por su inquebrantable apoyo y palabras de aliento. Sus mensajes han sido un faro de luz durante estos momentos oscuros. Hasta la próxima actualización.